Hola inversionistas, muy seguramente si invierten en la plataforma de CETES Directo, ya habrán notado que existen 4 diferentes tipos de plazos para los CETES. Los CETES a un mes, los CETES a 3 meses, a 6 meses y a un año. Y estos 4 diferentes tipos de plazos están denominados en días. Por ejemplo, si hablamos de los CETES a un mes, estamos hablando de un plazo de 28 días. Si hablamos de CETES a 3 meses, estamos hablando de un plazo de 91 días. Si hablamos de CETES a 6 meses, estamos hablando de 182 días. Y si hablamos de CETES a un año, estamos hablando de 364 días. Hasta ahí todo bien. Los CETES a 28 días precisamente duran 28 días. Los CETES a 91 días duran precisamente 91 días. Pero al llegar a los CETES a 182 y 164 días respectivamente, pasa algo bastante curioso. Los CETES a 182 días pueden ir desde los 156 hasta los 182 días. Y los CETES a 364 días pueden ir desde los 300 hasta los 364 días. Muy seguramente si ustedes han invertido precisamente en estos dos plazos, 6 meses y un año, en este momento esta información les esté cayendo como balde de agua fría. Porque tal vez se estén preguntando, ¿por qué la plataforma en un momento determinado me los está ofreciendo como 6 meses y un año si realmente no van a durar esa cantidad de días? ¿Será acaso que me están viendo la cara? ¿Será acaso que me quieran estafar? Dado que la ficha técnica que aparece en la página de CETES Directo nos muestra esta información, realmente es una omisión de nuestra parte no conocerlo, y sobre todo el hecho de que esa información ya lleva vigente y pública durante bastante tiempo. Así que contestando la pregunta, no, realmente no nos están estafando. Y muy seguramente la siguiente pregunta que se estarán haciendo es, ¿esto afecta mi rendimiento? Aquí hay que entender muy bien de qué es de lo que estamos hablando, sobre todo si vemos la información que aparece en CETES Directo, que muy seguramente en este momento ya estarán viendo una imagen a forma de ejemplo. La información que aquí aparece, en específico la tasa de rendimiento, no está directamente ligada o asociada a los días que va a durar la inversión. Los rendimientos que nosotros vemos son rendimientos simples anualizados. Esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros vamos a invertir en CETES a 364 días, y por dar un ejemplo la tasa de CETES fuera de 12%, obviamente este rendimiento va a estar considerado desde el día 0 hasta el día número 364, o el día equivalente dependiendo si lo van a manejar como un año financiero a 360. Pero eso ya lo vamos a ver en otra ocasión. De momento vamos a suponer que ese rendimiento cubriera exactamente los 364 días. Y vamos a suponer que por alguna circunstancia nosotros vamos a adquirir un CETE un año, pero solamente hasta los 300 días. ¿Eso quiere decir que la tasa de rendimiento va a cambiar? No, porque está anualizada. La tasa de rendimiento va a seguir siendo 12%, solamente que anual. A nosotros lo que nos van a dar aquí, podríamos decir, y de hecho no deberíamos de decirlo porque las tasas equivalentes, que ahora la palabra que voy a utilizar es un concepto totalmente diferente, aquí únicamente nos van a dar la parte correspondiente. Si estamos hablando de que 364 a 300 días es más o menos como 2 meses, eso quiere decir que nosotros lo que sí vamos a recibir va a ser aproximadamente un 10% desde el día 0 hasta el día 300. Pero eso no quiere decir que nuestro instrumento vaya a tener un menor rendimiento anualizado. El rendimiento anualizado va a seguir siendo el mismo. Y ojo también cómo están calculando lo que realmente van a recibir. Porque si ustedes están utilizando esto, independientemente del plazo, están cometiendo un grave error. Incluso los precios que aparecen directamente en la página tampoco no son los datos con los cuales ustedes deberían de estarlos considerando. Incluso esos rendimientos que ustedes ven en la página, como las que les mostré ahorita en el ejemplo, están mal calculados, o tal vez no mal calculados, pero sí mal representados. Entonces, ¿esto va a afectar mi rendimiento? Depende de cómo lo vayas a ver. Si entiendes como rendimiento lo que vas a recibir, sí, pero no porque les hayan mentido, sino más bien porque no lo estamos calculando o determinando de la forma correcta. Pero si lo vemos desde el rendimiento anualizado, no, definitivamente no va a haber cambio alguno. Ahora, si nos pasamos a la siguiente pregunta, ¿afecta la ganancia esperada? Que es prácticamente eso que estamos viendo aquí. En ese caso sí. Si nosotros queremos decir, ok, me va a dar un 12% al finalizar el año, no lo podemos hacer de esa manera. Al menos no si no conocemos realmente cuánto va a durar la inversión. Porque tal vez estemos comprando un CETE que va a durar 330 días y no necesariamente vamos a recibir el 12%, sino que recibiríamos algo así como el 11% aproximadamente. Esto que les estoy diciendo es únicamente a manera de ejemplo para que vean cuál es la afectación que podrían llegar a tener en un momento determinado con respecto a la ganancia esperada. Ahora, ¿afecta las proyecciones que tengamos? En las proyecciones sí va a afectar. Vamos a suponer que una persona va a invertir en CETES a un año, por decir un ejemplo, y esta persona va a poner como instrucción que al finalizar tanto el capital como los intereses se vayan a una cuenta bancaria eje. Esa cuenta bancaria realmente no entra tan seguido. Y se quedó con la idea de que como duran un año, es decir, 364 días, si los invierte, por ejemplo, el 1 de diciembre del año 2022,
esta persona está considerando que los va a recibir hasta el 1 de diciembre aproximadamente del año 2023. Pero supongamos que, como en el ejemplo, el CETE le va a durar 300 días. Eso quiere decir que esta persona va a recibir en esa cuenta bancaria, la cual, como habíamos dicho, no revisa usualmente, va a recibir su capital y sus intereses 2 meses antes y los va a tener ahí en una cuenta que muy seguramente no le va a estar generando absolutamente ningún rendimiento y además se va a estar depreciando por el tema de la inflación. Obviamente es un ejemplo bastante rebuscado. Sin embargo, sí, la respuesta básicamente afecta a las proyecciones, sí va a ser. Porque si alguien estaba invirtiendo en CETES a 6 meses considerando que iban a durar todo el plazo, es decir, los 182 días, o a un año considerando que iban a durar los 364 días, y realmente es menos, no va a estar ni considerando ese dinero como un flujo que va a recibir, ni lo va a estar muy seguramente poniendo a trabajar, o si lo necesitaba no va a saber que va a contar con él antes incluso, sin siquiera llegar a una venta anticipada. Ahora, si ahondamos un poco más en estos temas, podemos traer a colación algunas otras incógnitas o algunas otras preguntas. Principalmente, ¿cuántas tasas tienen los CETES realmente? Porque yo ahorita estaba hablando de una tasa de rendimiento, y obviamente al considerar una tasa de rendimiento, al menos en este caso, también deberíamos de tener una tasa de descuento. Y además también les estoy diciendo de un rendimiento que nosotros íbamos a percibir. Entonces aquí el cuestionamiento es, ¿cuántas tasas realmente tienen? Y dentro de esas tasas, ¿podría ser que los CETES en un momento determinado tengan un gap nominal? Y si no fuera así, ¿lo podríamos calcular o determinar en algún momento para hacer comparaciones un poco más precisas contra otros instrumentos de renta fija, como por ejemplo los CEDES, los pagarés o los plazos fijos? Otra pregunta importante también sería, ¿realmente nos pagan intereses? Y lo comento porque hay mucha información en internet diciendo que no pagan intereses, lo cual, por cierto, no es una información correcta. Y sobre todo, y más importante aún, ¿cómo podemos calcular nosotros la ganancia que realmente vamos a obtener? Porque muy usualmente se maneja que debemos de considerar la tasa de rendimiento que aparece en la página o que incluso deberíamos de utilizar el precio que también nos muestra la página en un inicio. Sin embargo, ambos, tanto el rendimiento que muestra la página como el precio que muestra la página, ni son los que debemos de tomar y tampoco no son datos exactos, son únicamente datos aproximados. Sin embargo, estas preguntas ya las contestaremos posteriormente en otros temas individuales. De momento aquí lo importante es saber que no, los CETES a 6 meses y a un año no necesariamente van a durar 6 meses o un año. El plazo para los 6 meses puede ir desde 156 hasta 182 días y el plazo de los CETES a un año puede ir desde 300 hasta 364 días. De cualquier forma, ya saben, cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.